déficit del 6% que tendría este gobierno, o el déficit que cumple con las metas del fondo. Bueno, vamos a tratar de conocer puntualmente y con precisión estos datos. Estamos con nuestro móvil, con Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Belgrano. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, gusto de saludarte. Gracias por recibirnos. Víctor, ahí hay una discusión planteada por el precandidato presidencial Alberto Fernández en torno a los números del déficit fiscal. En primer lugar, una cuestión conceptual que sería bueno entender los ciudadanos comunes, que es ¿cuál es la diferencia entre el déficit fiscal y el déficit primario? El déficit fiscal es lo que se llama déficit financiero, o sea, la diferencia entre el total de gastos y el total de ingresos. En el déficit primario se computa todos los gastos menos el pago de intereses. Por lo tanto, el déficit primario es antes del pago de intereses, de la deuda, ¿no? Perfecto. Cuando muchos economistas señalan que en diciembre de 2015 el déficit fiscal dejado, la herencia dejada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner era del 7%, ¿a qué números se están refiriendo? Se refieren al déficit financiero o déficit total, pero ahí permitime hacer una aclaración. Sí. Según el propio gobierno de Macri, a través de su Secretaría de Hacienda, calculó que ese déficit era del 5,4%. Ajá. O sea, el déficit de Ese diciembre de 2015 era... oficial. Sí. El dato oficial publicado a principios de 2016, o sea, con la nueva gestión, Sí. que el déficit financiero de 2015 había sido de 5,4. Bien. Cuando Alberto Fernández se refiere a déficit fiscal 5.8 y dice 1.8, dice él, que sería entre 1.8 y 4, creo que dice, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, primero comete un error conceptual porque él cita como fuente el INDEC. Claro. El INDEC nunca hizo ese tipo de cálculos, esos cálculos los hace la Secretaría de Hacienda. Segundo, no tengo la más pálida idea de dónde sacó el 1.8, pero como hasta diciembre del 2015 todos los datos económicos que se publicaban estaban dibujados, bueno, alguien le habrá dibujado ese número, aunque en ese momento Alberto Fernández ya no estaba en el gobierno. Porque, Víctor, él dice, dice entre 1.8 y 3 puntos, según el INDEC actual, déficit fiscal no primario. Ese número no se sostiene por ningún lado, dice usted. Vuelvo a insistir, o sea, el déficit, por lo menos de acuerdo a la estimación que hizo, digamos, la Secretaría de Hacienda cuando recibió los datos en diciembre del 2015, fue de 5.4, o sea, ni el 7 ni el 1,8. Bien, diciembre de 2015, 5.4 el déficit total, el financiero, todo el que incluye los intereses de la deuda. Exactamente, o sea, incluido el pago de intereses, exactamente. Si fuéramos en diciembre de 2015 al déficit fiscal restado los intereses de la deuda, ¿a cuánto llegaba en ese momento? No, sinceramente no recuerdo, pero digamos, de todas maneras es un dato que es muy difícil de comparar, primero porque el dato a mi juicio significativo es el déficit total. Es decir, los que no tienen en cuenta el pago de intereses, no sé, esto digamos tiene que ver con una metodología del Fondo Monetario que hace la hipótesis de que los pagos de intereses no interesan, y valga la redundancia, y yo creo que lo que hay que computar es todo. Bien. Segundo, es muy difícil, digamos, trabajar con el déficit primario porque cada tanto hay un cambio de metodología y entonces es muy difícil hacer comparaciones. Bien. Por eso para mí la única variable relevante es el déficit financiero o déficit total. Bien, vamos al otro número que planteó, el otro indicador que planteó el candidato a presidente Alberto Fernández, que señala que actualmente el gobierno, la gestión de Cambiemos hoy en día, tiene un déficit del 6%. Un déficit fiscal del 6%. De acuerdo a los datos, como hay que tomar año completo, el dato del año 2018 indica que ese déficit financiero es del 5,2, o sea, un poquito inferior al 5,4 que heredó el actual gobierno. Bien. Y probablemente este año sea
quizás un tanto menor, o sea, probablemente andemos por alrededor del 5% de déficit total si no hay ningún imprevisto de acá a fin de año. La cifra que el gobierno celebró de déficit fiscal conocidos en los últimos días, que caían dentro de la meta del fondo, que no me acuerdo, creo que era 2 punto algo, si no me equivoco, ¿a qué se refería? Es el déficit primario, y esto vuelvo a insistir, Claro. es si esto computa el total de gastos, pero no los pagos de No los intereses. Y pagos como de los pagos de intereses están resultando cada vez más gravosos, efectivamente, digamos, hay una diferencia significativa entre lo que es el déficit primario y el déficit total. Claro. Entonces, si uno quisiera pasar en limpio estos números para hacer una comparación razonable y precisa, que se atenga a la estadística exacta, que no viene del INDEC, sino de otro organismo, como usted bien señaló, ¿cómo se llama este organismo? Es la Secretaría de Hacienda. Bien, entonces, primer error no es el INDEC, sino la Secretaría de Hacienda. Y la segunda cuestión es, lo que hay que comparar es déficit total, que incluye los intereses de la deuda, de diciembre de 2015 contra diciembre de 2018. Y ahí, diciembre de 2015, último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, era de 5.4, y último mes de 2018, el último que se puede tener porque es anual, es de 5.2 en el caso de la gestión de Cambiemos. Exactamente, lo único, digamos, el dato es de diciembre, pero se refiere al año completo. Claro, o sea, estamos comparando sí. déficit de 2015 contra déficit de 2018. Bien, después se refiere también el candidato presidencial Alberto Fernández a que hay actualmente un endeudamiento del 95% respecto del PBI. ¿Eso es una cifra acertada? Sí, eso es cierto. Sí, pero hay que tener en cuenta, y esta es una distinción que efectivamente hizo siempre los funcionarios del gobierno anterior, que es diferenciar entre cuánta deuda está en manos del propio Estado y cuánta deuda está, digamos, en manos de acreedores externos. En ese sentido, digamos, si uno toma en cuenta solamente la deuda con los acreedores privados, o sea, excluyendo la deuda con el Banco Nación, con el ANSES, con el PAMI, etcétera, el guarismo es relativamente menor, está alrededor del 65%. Ahora, la cuestión del endeudamiento con el FMI impacta en ese cálculo y de alguna manera beneficiaba al indicador del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no tenía ese acuerdo. Bueno, obviamente dentro del endeudamiento está el endeudamiento con el Fondo Monetario, que implica, es decir, por un lado, pagos de intereses inferiores a los que uno debería hacer si, digamos, esa deuda fuera con acreedores privados. Efectivamente, el gobierno anterior no tenía deuda con el Fondo Monetario. Bien. Y la última cuestión que le planteo, Víctor, es, hay otra cifra que también circuló mucho para alimentar este debate y este análisis, es que entre 2012 y 2015 la variación del PBI fue del 1,5%, es decir, positiva, y entre 2016 y 2019 cayó, la variación fue de menos 3,2%. Esos números son precisos e indican que en esta gestión, comparativamente en términos de variación del PBI, ¿la gestión de Cristina Kirchner fue positiva? Bueno, si uno toma estrictamente las cifras de variación del PBI, no hay ninguna duda que este último periodo ha sido fuertemente recesivo, con una muy significativa caída en el nivel del producto. Más allá de las estadísticas, creo que en este sentido no hay ninguna duda. Si uno compara inflaciones, como lo hacía también el candidato presidencial Alberto Fernández, ¿deja en una posición más crítica a la gestión de Cambiemos de estos años? Bueno, los números estrictamente lo que dicen es la inflación acumulada en 2015 anual fue del 25%. La inflación de los últimos 12 meses está en el 55%, va a ir declinando probablemente y hasta hacia fin de año, y estaremos entre un 40-45%, con un pie de página al respecto, que bajo la gestión anterior las cifras de inflación eran calculadas clandestinamente, porque el gobierno había prohibido y sancionado a los productores de
estadística de inflación privada, por lo tanto este guarismo del 25% era el calculado por las consultoras privadas que debían enmascarar esa información a través de una comisión de diputados del Congreso de la Nación, y por eso se lo conoce como el IPC Congreso. Claro. Ese es el único guarismo que existe para poder saber cuál fue la inflación bajo el gobierno anterior, dado que los guarismos que daba a conocer el INDEC estaban totalmente dibujados. Víctor, última cuestión, y es una pregunta de opinión a usted. ¿Cuál cree usted que ha sido para el gobierno que sigue la peor herencia? ¿La dejada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner después de su último tramo de gobierno, o la dejada al gobierno que siguió, o la dejada por este gobierno al gobierno que va a venir? Son distintas herencias y las dos son bastante pesadas. La herencia anterior era el proceso inflacionario con una cantidad de distorsiones en la economía que más tarde o más temprano iban a estallar y que estallaron bajo el actual gobierno. La que queda para adelante es una pesada deuda externa y un corsé impuesto por los acuerdos, por el acuerdo con el Fondo Monetario, que ata de pies y manos a la próxima gestión. Muchísimas gracias, Víctor Becker, por estas precisiones y también por su opinión, muy esclarecedora. Muy amable, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a otro tema, inflación, escalada de inflación